sabiendo que esta es una patología, digamos, muy frecuente en los países occidentales. Y esto está muy relacionado a la dieta que, digamos, lo que se consume en estos países. Si nosotros hablamos de Latinoamérica o de América en general, los países más consumidores de carne y de grasas saturadas son los que tienen más frecuentemente o tienen con más frecuencia esta patología. Y esto se da, por ejemplo, si uno considera a Estados Unidos, es un país de alto consumidor de carne y alta incidencia de cáncer colorectal. Y también esto se repite en países de Latinoamérica donde se consume carne. Por ejemplo, Argentina, que si bien no hay estadísticas suficientes, se cree que Argentina tiene casi la misma frecuencia que los Estados Unidos en cuanto a la incidencia de cáncer colorectal por cada 100.000 habitantes. Otro país de alta incidencia es el Uruguay. Sin embargo, si vamos a países dentro de Latinoamérica que consumen menos carne y más fibras, como por ejemplo el Ecuador, la incidencia de cáncer colorectal, gracias Matías, la incidencia de cáncer colorectal es mucho menor que en estos países consumidores de carne. O sea, en principio es una patología de países occidentales donde el consumo de carnes y grasas saturadas es alto. Si nosotros vamos a la anatomía patológica de estos tumores, vemos que el 95% corresponden a adenocarcinoma. Acuérdense que nosotros tenemos un epitelio plano estratificado en el órgano, en el esófago. A partir de la válvula esófago-gástrica, o sea, a partir del cardias, el epitelio del todo el tubo digestivo es cilíndrico simple con células secretoras. No es una excepción el colon tiene este epitelio y es por eso que casi el 95%, casi la totalidad de los tumores del colon son adenocarcinomas. ¿Hay otros? Sí, hay otros. Por ejemplo, un linfoma de colon, que no se considera como una entidad propia o exclusiva del colon, sino como parte de toda una enfermedad. O por ejemplo los sarcomas colónicos. Y uno, que ustedes van a escuchar, seguramente ya lo escucharon, es el tumor carcinoide. El tumor carcinoide es un tumor que se localiza en el apéndice y en el ilion terminal del colon, con menor frecuencia también en el recto. Y tiene la particularidad, el carcinoide, de secretar hormonas, adrenalina, noradrenalina. Y entonces el carcinoide es un tumor que produce un síndrome que se llama síndrome carcinoide, relacionado a estas hormonas que el tumor secreta. Es importante saber cómo empieza esto, porque de acuerdo a esto, nosotros vamos a saber cuáles son los métodos por los cuales nosotros podemos prevenir, hacer algún tipo de prevención del cáncer de colon. Distintos factores producen en la mucosa colónica una hiperplasia de la misma, o sea, un engrosamiento de la mucosa colónica. Estos factores aparentemente actuarían en el ADN
de las células de la mucosa colónica y la alteran. Esta hiperplasia colónica posteriormente se transforma en un pólipo. Y este pólipo sufre una displasia y se transforma en un cáncer. De adenoma, un pólipo adenomatoso, sufre una displasia, un cambio celular, y se transforma en un adenocarcinoma de colon. Hay factores que son facilitadores de esto, ¿no? De esta transformación de adenoma a adenocarcinoma. Y ya dijimos uno de ellos. Uno de ellos es la dieta. Una dieta rica en carnes rojas y en grasas saturadas es un factor promotor de un cáncer de colon. Hay otros factores que son, por ejemplo, factores que, digamos, estudiados últimamente, que son los factores moleculares, que también alteran el ADN y son los que llevan a producir cáncer de colon. Hay otro tipo de factores, y quiero que me escuchen en esto, o sea, hagamos la diferencia, que son factores predisponentes familiares, que son no hereditarios, pero que en personas que tienen una generación, es más, las que tienen, digamos, muchos integrantes de una generación con cáncer de colon, en la otra generación tienen casi 2 o 3 veces más probabilidades de padecer la patología. No en forma hereditaria, sino como una predisposición familiar. Luego tenemos, sí, lo que se denomina factores o enfermedades hereditarias productoras de cáncer de colon. Ustedes habrán sentido nombrar a la poliposis heredofamiliar. Son múltiples pólipos en el colon que se manifiestan en distintos integrantes de una familia y que se heredan. O la enfermedad de Lynch. La enfermedad de Lynch se hereda en forma por un gen autosómico dominante y produce cánceres de colon a muy temprana edad. Son esos pacientes de 30, 35, 28 años que ya tienen cáncer de colon, porque heredaron ese gen autosómico dominante que se denomina enfermedad de Lynch. Tiene características con respecto al resto de los cánceres de colon, características particulares de la enfermedad de Lynch. Una de ellas es que siempre se localizan en el colon derecho. En la mayoría de los casos se localizan en el colon derecho. Luego que se manifiestan a una edad, como dijimos anteriormente, el tumor se manifiesta a una edad mucho más temprana que el resto de los tumores de colon. Y por último, un concepto que quiero que se le grabe, es que cursan muy frecuentemente con lo que denominamos cánceres sincrónicos de colon. ¿Alguien de ustedes me puede definir qué significa un cáncer sincrónico del colon? A ver, vamos a hacer una pregunta. Melissa González, ¿qué es un cáncer sincrónico de colon?
Podría ser dos cánceres que se producen en el mismo órgano, en el mismo momento. Es exacto lo que decís. Eso es un cáncer sincrónico de colon. En el mismo órgano, intestino grueso, colon, hay un tumor en el lado derecho y un tumor en el sigmoide. ¿Estamos? Y también la enfermedad de Lynch, así como cursa con una frecuencia alta de tumores sincrónicos de colon, cursa también con una alta frecuencia de tumores metacrónicos del colon. Seguimos, Melissa. ¿Qué es un cáncer metacrónico de colon? Cuando vuelve a salir un cáncer después de un tratamiento. Por ejemplo, si yo tengo un tumor de colon, le operé, le realicé el tratamiento y aparece un tumor de ovario, a los 10 años, ¿es un cáncer metacrónico? No, sería en el mismo órgano, vuelve a aparecer otro cáncer. Muy bien. Esa es la definición de cáncer metacrónico de colon. Es cuando yo operé, se da mucho en la enfermedad de Lynch, cuando yo operé el paciente, le hice, digamos, una cirugía resectiva, posteriormente todos los tratamientos paliativos, pero a los 10 años o 5 años aparece otro tumor en el mismo órgano, pero en distinto momento. Ese es denominado cáncer metacrónico de colon. Es otro concepto que tienen que saber. Entonces, si nosotros repasamos, digamos, como factores facilitadores, nosotros tendríamos los factores nutricionales, los factores moleculares, los factores familiares, predisposición familiar, no se hereda, sino hay como una predisposición familiar, y sí los factores hereditarios, que son la poliposis familiar múltiple y además la enfermedad de Lynch, que puede también cursar con otros tumores en otras localizaciones, por ejemplo en el aparato genital femenino. Repasando rápidamente lo que dijimos de enfermedad de Lynch, se producen los tumores a una temprana edad. Generalmente el tumor primitivo, el primero, está en el colon derecho y cursan con una alta frecuencia de tumores sincrónicos y metacrónicos del colon. ¿Hay otras enfermedades? Sí, hay otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedades inflamatorias del colon. La colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn son consideradas enfermedades precancerosas. Si tenemos que elegir una de estas, la que mayor frecuencia va a llevar a un cáncer de colon, es la colitis ulcerosa. Y por supuesto que luego hay otras causas, por ejemplo, el que está sometido a radiaciones que pueden desarrollar cánceres de colon. Todos estos grupos, debido a la frecuencia del cáncer de colon, si quieren vamos interrumpiendo y vamos interrelacionando, si no interrelacionamos al final. Todos estos grupos, digamos, como el cáncer de colon es un cáncer frecuente, si al consultorio de ustedes concurre una persona que tiene un síndrome de impregnación, o ustedes desconfían por algún motivo, este paciente se me hace que tengo que estudiarlo bien porque puede tener un cáncer. En el hombre, acuérdense que tenemos que estudiar sí o sí
3 órganos, que son el pulmón, la próstata y el colon, que es el lugar donde mayor frecuencia de tumores hay en la persona de sexo masculino. Si este paciente es mujer, nosotros tenemos que estudiar las mamas, el colon, el aparato genital femenino y el pulmón. Se han ideado para esto distintas formas de estudiar a la población. Por más que sea una patología muy frecuente, nosotros no podemos estudiar a todos los seres de un país, por ejemplo, que tengan más de 45 años, porque sería prácticamente imposible. Entonces, lo que nosotros hacemos es seleccionar grupos de riesgo. Y los grupos de riesgo son aquellas personas que tienen enfermedades inflamatorias del colon, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, aquellas personas que ya tuvieron en distintos integrantes de su familia tumores de colon, digamos, que se denomina predisposición familiar. Por supuesto, aquellas personas que tengan enfermedades enfermedades hereditarias del colon, por ejemplo, la enfermedad de Lynch. Y allí vamos seleccionando distintos grupos de riesgo y hay todo como un estándar de estudio con colonofibroscopía que comienza a cierta edad de acuerdo a la patología y se va, digamos, realizando periódicamente cada tantos años. Por ejemplo, en la enfermedad de Lynch se deben realizar colonofibroscopía a partir del primer año, perdón, a partir de los 21 años, repetir el estudio cada 3 años y con esta frecuencia ir hasta los 40 años del paciente. Solo para poner un ejemplo. Cada una de estas patologías tiene una frecuencia de estudio. Por ejemplo, la poliposis familiar se empieza antes aún a estudiar que la enfermedad de Lynch. Los estudios se realizan cada año y se realizan hasta los 40 años. Y después sí se puede alargar un poquito la frecuencia. Y por supuesto que ante la menor duda, nosotros tenemos que tomar biopsia del pólipo que nosotros creemos que por visión endoscópica puede estar con una displasia celular. Entonces, cada uno de estos grupos de riesgo tiene un estándar de estudio. ¿Vamos? Existen también métodos más extendidos. Por ejemplo, si hay una población con una frecuencia muy alta de cáncer de colon, nosotros tenemos lo que se denomina y que vimos en la anterior clase, creo que en la primera clase de hemorragia digestiva, algo que se llama sangre oculta en materia fecal. Ustedes recordaban que, por ejemplo, nosotros hablábamos de melena y hacíamos referencia a un color, el color negro en la materia fecal, que generalmente era la sangre digerida por el tubo digestivo que adquiría ese color negro. Pero cuando uno pierde poca cantidad de sangre, puede no tener alteraciones en el color de las heces. Las heces pueden ser normales. Entonces, existen diferentes tests que se llaman la pesquisa de sangre oculta en materia fecal, que, digamos, detectan esos pocos glóbulos que
que pierde el paciente permanentemente, detectan la sangre oculta en la materia fecal, y si esta es detectada, este paciente tiene que ir necesariamente a estudios más complejos. Pueden leer en los libros, los test son el hemotest o el hemopool. El hemotest utiliza la fluorescencia, la activación del Guayacol, es como se activa el Guayacol a través de la peroxidasa de la hemoglobina. Y allí da positivo. Y si ese test da positivo, necesariamente, como decía anteriormente, tenemos que estudiar el paciente. El hemopool remueve toda la hemoglobina presente en la materia fecal de los glóbulos rojos y cuantifica, y digamos ahí determina si el paciente está perdiendo sangre por materia fecal. Eso es a modo de pesquisa. Entonces nosotros establecemos un grupo de riesgo que, si solo nos circunscribimos a los que ya tuvieron en su familia tumores de colon o tienen una enfermedad de Lynch, la heredan a la enfermedad, o tienen colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, nosotros le estudiamos con colonofibroscopía. Pero si queremos ampliar más la población de estudio, tenemos que usar la detección de sangre oculta en materia fecal. Y aquellos pacientes que son positivos, nosotros le hacemos inmediatamente una colonofibroscopía. Vamos. Si nosotros nos vamos y consideramos la clínica de los tumores de colon, tenemos que ver que, a grandes rasgos, los cánceres del colon derecho, o sea, del ciego, del colon ascendente, del ángulo hepático del colon y de la mitad del colon transverso, sangran. Y los cánceres del colon izquierdo, o sea, aquellos tumores que están localizados en la mitad del colon derecho hacia la izquierda, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el sigmoide o el recto, se ocluyen. Entonces, a grandes rasgos, los cánceres de colon derecho se nos presenta un paciente anémico que está perdiendo sangre por materia fecal. Y en cambio, en el colon izquierdo, son aquellos pacientes que nos manifiestan cambios en el hábito intestinal. Nos cuentan de esta forma: doctor, yo era un relojito para ir de cuerpo. Todos los días, después del mate, yo iba al baño. Y hoy tengo 4 o 5 días, pasan 4 o 5 días que no voy de cuerpo. Después, cuando voy con episodios de diarrea. Estos episodios de diarrea me duran varios días. O sea, hay cambios en el hábito intestinal. ¿Por qué? Porque volvemos a decirlo, en líneas generales, porque esto no es una verdad absoluta, los cánceres del colon izquierdo se ocluyen. Y la principal manifestación de la oclusión del cáncer del colon izquierdo son los cambios en el hábito intestinal. Si nosotros contamos con esa clínica, tenemos que sumarle, y ya cuando los estadios son avanzados, tenemos que sumarle todo síndrome de impregnación que tiene todo tumor.
Por ejemplo, pérdida de peso, astenia, anorexia. Como es un cáncer, va a tener un síndrome de impregnación. Y si nosotros vamos al examen físico, y esto por favor, quiero que se lo graben a fuego, y creemos que estamos en presencia de un tumor de colon, tenemos que recordar siempre digamos, la ubicación en el colon que tienen estos tumores. Y tenemos que dividirlo en 3 tercios. 1/3 de los tumores de colon están en el recto. Y los 2 tercios restantes está la mayor frecuencia en el colon sigmoides. Casi el 35% de ese 2 tercios restante está en el sigmoides. Luego le sigue en frecuencia el seco ascendente. Ya nos vamos al lado derecho. El seco ascendente. Y luego el resto del colon. Pero entonces, repetimos, si nosotros dividimos en 3 tercios, 1/3 de los tumores están en el recto. ¿Por qué es importante recordar esta distribución? Porque por un simple examen que nunca debe faltar en el estudio de un paciente que nosotros creemos que tiene un tumor de colon, si quieren lo agrandamos más, nunca debe faltar en el examen completo de un paciente, es el tacto rectal. En el examen físico de estos pacientes, nosotros tenemos que realizar un tacto rectal. ¿Y por qué? Simplemente el recto mide 20 centímetros. Y nosotros, al realizar un tacto rectal, llegamos hasta 12 centímetros del recto. No es una ecuación matemática esta, sino para que ustedes dimensionen la importancia. Nosotros llegamos con el tacto a 12 centímetros. Entonces, simplemente, si uno recuerda que 1/3, o sea, el 33% de los tumores está localizado en el recto, y nosotros con el tacto llegamos hasta 12 centímetros del recto, con ese simple examen nosotros estaríamos haciendo diagnóstico del 20% de todos los tumores del recto. Por eso, los cirujanos tenemos, digamos, mucha afinidad por los dichos, y hay un dicho que dice, con respecto a esto, es preferible meter el dedo y no meter la pata. ¿Por qué? Porque muchas veces van a ver que un paciente que está con proctorragia, definimos, ya sabemos definir proctorragia, Piscini, proctorragia. Bueno, doctor, es el sangramiento que tiene origen el conducto anal y el recto. Ahora sí, exacto. El origen del sangrado del recto. Entonces, con el simple tacto rectal, nosotros podemos hacer el diagnóstico del 20% de todos los tumores del recto. Lo tocamos. ¿Estamos? Creo que también hablamos en la clase, en las clases anteriores, que todo lo que está hecho en medicina con fuerza
forzando algo que está mal hecho. Entonces el tacto rectal tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones respetando más que nada el pudor del paciente, ¿no? Sedarlo para poder hacer un buen tacto rectal. Y cuando realizamos el tacto rectal, nosotros tenemos que tocar todas las paredes del colon. Por ejemplo, si es hombre, tenemos que tocar en la pared anterior la próstata y girar el dedo y tocar las paredes laterales y la pared posterior del recto. Fíjense, ha pasado muchas veces, y esto se da cuando, digamos, con los especialistas sobre todo, aunque les parezca mentira, que si tienen la especialidad urología, por ejemplo, realizan que ellos también usan el tacto para el diagnóstico del CA de próstata, para la diferenciación de adenoma o CA de próstata, pero tocan solo la pared anterior. Tocan la próstata, que es lo que ellos están buscando, lo que a ellos les interesa, y se terminó el estudio. Y el estudio no se terminó allí. Muchas veces hay un tumor, o hay que descartar, no diría muchas veces, pero hay que descartar siempre, un tumor de colon o un pólipo de colon que esté en la pared posterior. O se da también el diagnóstico de hemorroides y la propuesta del tratamiento quirúrgico rápido del hemorroide. Ah, sí, tenés hemorroides, te vamos a operar. No, tenés hemorroides, vamos a realizar estudios, como mínimo un tacto rectal, sobre todo si son hemorroides sangrantes, porque ustedes, si se acuerdan la arquitectura del colon, siempre se va a perder sangre por el ano y se le va a culpar al hemorroide. Pero hay que descartar que no haya algo más arriba, que sea lo que verdaderamente está sangrando. Porque si no haríamos muy mala medicina si nosotros operamos el hemorroide y lo que tenemos que estaba sangrando es, por ejemplo, un pólipo sangrante de sigmoide, que también se manifiesta por sangre roja rutilante. Volviendo al tema, en el examen físico nunca debe faltar un tacto rectal. Luego, nosotros tenemos otros métodos diagnósticos que son importantísimos. Y yo diría que el fundamental, digamos, el que se lleva todos los laureles en esta patología, en el cáncer colonorrectal, es la colonofibroscopía. O sea, hacer un estudio de visión directa del intestino. La colonofibroscopía deja absolutamente conforme al operador cuando llega hasta el ciego. Fíjense, introducimos por el ano, por supuesto con el intestino previamente preparado. El día anterior se realiza toda una preparación intestinal para realizar este estudio. Nosotros hacemos el estudio pasando por el recto, el sigmoide, el descendente, el ángulo esplénico, el colon transverso, el ángulo hepático, el colon descendente y el ciego. Y recién ahí decimos que es un estudio, una videocolonoscopía completa. ¿Por qué debemos hacer eso? Por lo que hablamos anteriormente de los cánceres sincrónicos del colon. Los que ocurren en el mismo momento, en el mismo órgano. No es tan solo hacer la videocolonoscopía, llegar, por ejemplo, y diagnosticar un tumor en el colon sigmoide y sacar el endoscopio.
nosotros tenemos que continuar el estudio e irnos hasta el ciego, estudiar todo el intestino. En principio, en busca de estos tumores sincrónicos. Pero fíjense, también puede haber uno o más pólipos en el colon derecho. Entonces, nosotros tenemos que, para hacer tratamiento completo, realizar quizás la resección de ese tumor, quirúrgica de ese tumor de colon izquierdo, de sigmoides, pero tenemos que realizar el tratamiento endoscópico de los pólipos que están en el colon derecho y mandar a analizar todo eso. Y ahí recién hacemos buena medicina. ¿Por qué les manifiesto esto? Porque la colonofibroscopía no llega en el 100% al ciego. Así sea un excelente operador. En las mejores manos llegan un 90 o 95% al ciego. Entonces, muchas veces en las mejores manos. Entonces, fíjense que hay una porción del colon que puede quedar sin estudiar. Por eso nosotros tenemos que completar el estudio con un estudio contrastado del colon. Por ejemplo, un colon por enema doble contraste. Que no solo nos va a dar, si el paciente tiene un cáncer de colon, una imagen muy particular que se denomina imagen en manzana comida y demás, que tiene una parte superior dilatada, una parte inferior dilatada y un desfiladero estrecho en el medio, que es el tumor que está a punto de ocluirse. Entonces, la colonofibroscopía no solo nos diagnostica y nos da esa imagen tan particular, sino que llega hasta el ciego. Y entonces con con el colon por enema doble contraste, nosotros aseguramos tener un estudio de todo el intestino y que no se nos pasen tumores sincrónicos del colon. O otra patología que puede tener el paciente y que no es diagnosticada porque no pudimos llegar con la videocolonoscopía hasta el ciego. Doctor, ¿Sí? el colon por enema entonces se solicita solamente cuando la colonoscopía no fue hecha por todo el colon, no fue de toda efectiva, o siempre se solicita también. Casi te diría que sí, pero hay también una eventualidad que si este paciente va a ser llevado a cirugía, vos querés tener una arquitectura perfecta del colon. Un mapa de ese colon, de ese paciente que vas a estudiar. Cómo está dispuesto. Entonces, así llegues hasta el ciego, deberías realizar igual el colon por enema doble contraste, porque es importante saber la arquitectura del intestino para saber con qué te vas a encontrar en cirugía. Pero por lo menos, con una colonofibroscopía completa que llegó al ciego, uno tiene el estudio, digamos, completo del intestino. Y sabe que no va a dejar un pólipo, que luego pueda tener displasia, como dijimos anteriormente, transformarse en un tumor maligno. Volviendo a la colonofibroscopía, tiene ventajas comparativas enormes con los otros estudios. Porque primero, ya vamos a ver, de acuerdo si está localizado en el recto, puede medir exactamente el colonofibroscopio a cuántos centímetros del ano se encuentra el tumor.
Y ya van a ver más adelante ustedes lo importante que es eso. Puede además tomar biopsia. O sea, nosotros no solo que hacemos el diagnóstico de visión del tumor, que cuando son tumores, digamos, créanme que uno no se equivoca al decir esto es un tumor de colon, porque tiene bordes irregulares, porque sangra al contacto del aparato, porque uno cuando va a tomar la biopsia es como un tejido mucho más blando que el resto de la mucosa del colon. Pero entonces otra de las ventajas de la colonofibroscopía es que puede tomar biopsia. Entonces no solo yo digo, esto es un tumor de sigmoides. No, es un adenocarcinoma de sigmoides. Y continuando con las ventajas del método, dijimos que todas las enfermedades malignas del colon comienzan por un pólipo. Una hiperplasia que después se vuelve adenomatosa, que después sufre una displasia y que se transforma en cáncer. Entonces, nosotros con la videocolonoscopía podemos realizar extracciones de los pólipos. El endoscopio tiene un canal por el cual nosotros pasamos pinzas y podemos hacer distintos procedimientos. No sé si se acuerdan que cuando hablábamos de la hemorragia digestiva, cuando era alta, con la endoscopía digestiva alta, nosotros podíamos instilar sustancias como adrenalina o solución fisiológica para que deje de sangrar la úlcera. O por ejemplo en las varices esofágicas, inyectábamos en la varice sustancias irritantes de la pared que hacían que ésta se pegue una por otra y disminuya el sangrado. O se podía liberar bandas elásticas que tomaban la varice, no estamos yendo de tema, pero es para rescatar las bondades de las endoscopías, podía disparar bandas elásticas que apretaban la varice esofágica e impedían su sangrado. Bueno, aquí en el colon, nosotros por el canal del endoscopio podemos poner una pinza que se maneja desde el exterior, conectada a un electrobisturí. Entonces es como un lazo la pinza. Nosotros cuando estamos a nivel del pólipo, desplegamos la pinza, esta se abre circularmente, como un alambrecito que se abre circularmente, y nosotros lo ponemos a esto en el pólipo, en el medio del pólipo. Y de afuera vamos cerrando lentamente hasta que se va cerrando el lacito hasta apretar el pólipo. Y ahí le quemamos con un electrobisturí. Y hacemos la extracción del pólipo, que se llama rescate de la pieza. Con otro instrumental que también va por el canal, que es una canastilla, nosotros recogemos el pólipo del interior del colon y lo llevamos al exterior para su análisis. Entonces, fíjense lo importante que es la videocolonoscopía, que si decimos que todo este proceso empieza por un adenoma, por un pólipo, nosotros con la colonofibroscopía estamos extrayendo los pólipos y estamos haciendo la mejor la mejor prevención que existe para el cáncer colorectal. Por eso es que uno no debe aconsejar a un paciente hacerse una videocolonoscopía
tan solo cuando cree que este paciente tiene un cáncer, sino a partir de cierta edad como un estudio de rutina, para si nosotros diagnosticamos pólipos, hacer la extracción de estos pólipos e impedir que con el tiempo el paciente se desarrolle en el paciente un cáncer de colon. Repasando las ventajas de la videocolonoscopía. Puede decirnos el lugar exacto con respecto al esfínter anal que está el tumor. Podemos tomar biopsia y saber el tipo histológico. ¿Por qué? Porque si bien todos estos tumores son adenocarcinomas, hay distintos tipos de adenocarcinoma. Ustedes van a ver en un informe anatomopatológico que dice el informe adenocarcinoma de colon diferenciado o adenocarcinoma de colon semidiferenciado o adenocarcinoma de colon indiferenciado. Son tumores que tienen distinto genio tumoral, se comportan de distinta manera. Así sean adenocarcinoma, cuando el tumor es indiferenciado, seguramente es mucho más agresivo. Cuando es un adenocarcinoma diferenciado, es menos agresivo. Y si seguimos en la anatomía patológica, nosotros tenemos que el patólogo puede ver que hay adenocarcinoma que segregan moco. Este moco puede segregarse al interior de la célula o al exterior y perderse por materia fecal. Cuando es al interior de la célula, se produce lo que se llama en anatomía patológica células en anillo de célula, y que es uno de los signos de anatomía patológica de agresividad del tumor. Cuando los tumores tienen células en anillo de célula, son muy agresivos. Dijimos además que estos tumores pueden secretar moco interno, célula en anillo de célula, y pueden secretar moco al exterior. Son pacientes que dicen, doctor, yo voy al baño y me sale como una gomosidad. No voy de cuerpo bien. Hacemos el estudio y tiene un cáncer en el intestino. Y son porque este adenocarcinoma tiene células mucosecretoras al exterior de la célula y produce esta sintomatología de materia fecal con abundante moco. Entonces, si nosotros hacemos una síntesis, nosotros tenemos para el diagnóstico de este paciente la clínica, los del lado derecho sangran, los del lado izquierdo sucluyen. Al examen físico, un estudio fundamental que se llama tacto rectal, que solo ese estudio puede hacer el diagnóstico del 20% de todos los tumores. Y después, por supuesto, completamos con la videocolonoscopía y toma biopsia. Y si nos quedamos con alguna duda, no llegamos hasta el ciego o queremos saber la arquitectura del colon, le hacemos un estudio contrastado del colon, que se llama colon por ejemplo. Una vez que nosotros tenemos diagnosticado el tumor, el paciente tiene un tumor de ciego.
Sabemos, tomamos biopsia y se trata de un adenocarcinoma de ciego. Nosotros tenemos que completar los métodos de estudio. ¿Con qué completamos? Tenemos que estudiar los sitios en donde este tumor da metástasis, que son fundamentalmente en los ganglios linfáticos, viscerales cercanos al tumor, en el hígado y con menor frecuencia en el pulmón y en el hueso. Entonces, hay un estudio que es muy, pero muy importante en los cánceres de colon, que es la tomografía, acuérdense que ya vimos, la tomografía axial computada con contraste oral y endovenoso. Tóraco, abdómeno, pelviano. Nosotros debemos hacerle una tomografía axial computada, tóraco, abdómeno, pelviano. Fíjense, la aparatología cada vez, digamos, se hacen aparatos más sofisticados que nos ayudan más en el diagnóstico. Y antes, la tomografía se pedían para ver si había secundarismo, o sea, para ver si había metástasis en hueso, metástasis en hígado o metástasis en pulmón. Ahora, por supuesto que continúa siendo útil para esto. Pero ¿cuál es lo nuevo que cada vez, cuando más sofisticado es el aparato, se ve con mayor nitidez? Empieza a ver el tumor en el colon. La tomografía puede ser una gran ayuda diagnóstica de la colonofibroscopía cuando no logramos llegar al ciego. Porque pedimos una tomografía axial computada con contraste oral y endovenoso, y como le damos, como el nombre, como dice el nombre, con contraste oral, tenemos una hora en que este medio de contraste ya debe estar en el recto. Si esto no sucede, si por ejemplo el contraste se trabó o no avanzó más del colon transverso, por ejemplo, y en el colon transverso el tomógrafo ve cambios en la grasa pericolónica y adenopatías allí, ojo que es muy probable que estemos en presencia de un tumor de transverso. ¿Qué es lo que quiero manifestarles? Que la tomografía que antes se usaba únicamente para hacer un diagnóstico de secundarismo, cada vez se usa más para completar el estudio colónico, así como el colon por enema doble contraste, cuando no pudimos llegar con la videocolonoscopía a estudiar todo el colon. Y después tenemos, por supuesto, los antígenos, que vamos a hablar más adelante, porque nosotros no podemos poner los antígenos como métodos diagnósticos. Acuérdense, el más común de estos antígenos, yo creo que está el 19.9, pero el más viejo, el que se dosa hace mucho más tiempo, es el CEA, antígeno carcino embrionario. Pero grábense una cosa, el antígeno carcino embrionario no es un método diagnóstico. Es un método de seguimiento. ¿Estamos? Si nosotros lo tenemos a este paciente estudiado de esta forma, el paciente tiene un tumor de colon, no tiene secundarismos por la tomografía. Dentro del tumor es un adenocarcinoma porque le tomamos biopsia con la colonofibroscopía. Nosotros podemos abocarnos
a realizar los exámenes preoperatorios para que este paciente sea intervenido quirúrgicamente. De acuerdo a las patologías preexistentes del paciente, este examen preoperatorio va a ser más o menos completo. Pero siempre, siempre, siempre va a incluir análisis de laboratorio con clasificación de grupos y factor y tener sangre preparada. Y por supuesto un estudio cardiológico, un electrocardiograma con valoración cardiológica. ¿Por qué puede ser más complejo? Y porque si es un paciente fumador, le podemos agregar a esto una espirometría para ver cómo está la respiración del paciente. Y así, digamos, realizarle estudios de acuerdo a patologías preexistentes. Pero lo que nunca debe faltar hay exámenes de laboratorio bien completos, con coagulograma y clasificación de grupo y factor y tener sangre. Acuérdense que si nosotros creemos que vamos a necesitar 2 sachets de sangre, tenemos que tener preparados 4. Siempre un poco más de lo que nosotros creemos que vamos a necesitar. Muy bien. Está decidido, hablamos con los familiares y este paciente va a ser intervenido quirúrgicamente. Allí surge otro término. Acuérdense que hay que meter el dedo para no meter la pata, es uno, fundamental en el tacto rectal. Acá se genera otro término que dice, en el cáncer hay que cortar por lo sano. O un dicho que quizás hasta ustedes dicen, cortemos por lo sano. Eso viene de los cánceres. Para cortar por lo sano en el cáncer de colon, los viejos autores decían que, digamos, el tumor se expandía por las paredes del colon, ¿tá? Mucosa, submucosa, muscular, serosa, pero se expandía también por la mucosa hacia arriba y hacia abajo, que nosotros teníamos que tomar una distancia que en principio decían de 10 centímetros desde el borde del tumor para arriba y para abajo. Luego de distintos estudios, inclusive con microscopía mucho más avanzada, se determinó que quizás 10 centímetros era exagerado, pero 5 centímetros seguro hay que alejarse del tumor para cortar por los sano. Porque haríamos muy mala práctica someterle al paciente a una gran cirugía y después al año hay una recidiva tumoral porque no resecamos todo lo que debíamos. No nos alejamos del tumor todo lo que tendríamos que alejarnos. Fíjense, yo no sé, ¿ustedes ven el pizarrón? ¿Se ve si dibujamos algo? Fíjense. A ver. Voy a quedar sentado no por descortés, sino para que ustedes puedan ver el pizarrón. Nosotros tenemos el ano. Tenemos el recto. Y empieza el sigmoide. Dibujemos hasta ahí. ¿Se ve esto? Muy bien. Yo hago un tacto rectal y resulta que toco un tumor de colon que está a 3 centímetros del margen anal. ¿Te ubicás, Marcos? Sí, doctor. Marcos, Sí. el tumor está a 3 centímetros del margen anal. Yo hice tacto y toqué. ¿Qué cirugía le harías a ese paciente? Y debería resecar, o sea, sacar la parte
desde el tumor 5 centímetros hacia el recto, para arriba. Hacia el Y recto para, hasta acá. ajá, Voy 5 centímetros. Y hacia abajo, y ahí está el problema, no sé. Se debe, se debería vamos a sacar también, supongo. acá están los esfínteres anales, acá todos los esfínteres anales. No, hasta ahí y volver a conectar con la parte colon sana. Tumor, entonces. Si vos ¿Cómo? tenés que tomarte, si vos no te tomás los 5 centímetros y dejás el ano, estás dejando tumor. 5 centímetros te fuiste hacia arriba, perfecto. Sí, Pero hacia abajo te tenés que ir 5 centímetros también. Para hacer tenés que sacar todo entonces, todos los esfínteres también. los esfínteres del ano. ¿Y el No sé, paciente doctor. cómo va de cuerpo? Con una bolsita, no sé. Viste que hay una cosa que desarmar es fácil. Mirá lo que hiciste vos, le sacaste los esfínteres. Ahora, ¿cómo hacemos la bolsita? No sé. Bueno, en realidad es una de las cirugías que ustedes tienen que saber con nombre propio. Y este paciente tiene una muy mala suerte, pero tiene que ir a una cirugía que se llama amputación abdominoperineal o operación de Miles, operación de Miles. En la cual hay un cirujano abdominal y un cirujano pelviano. El cirujano abdominal hace la resección, ¿vamos? Y la disección de todo el recto, y el cirujano perianal saca todos los esfínteres, los dos esfínteres, el interno y el externo del ano. Entonces, donde estaba el ano, queda este cierre, queda cerrado absolutamente. Y tomamos, sacamos todo el recto y llevamos una porción, como bien dijiste, a una bolsa colectora de colostomía. ¿Estamos? Pregunto, ¿esta operación es una operación en un tiempo? ¿Es en 2 tiempos? ¿El ano contra natura es transitorio o es definitivo? Es una operación en 2 tiempos, un tiempo abdominal y otro perineal, y la colostomía es permanente. Toda la vida va a estar con colostomía. Tengo entendido que sí, doctor. Toda la vida va a estar con colostomía. Va a vivir con su colostomía. Y no es en 2 tiempos. En 2 tiempos es cuando un tiempo tiene un periodo de tiempo distinto al primer tiempo. Esto se hace con 2 cirujanos. Pero la operación, y le pongo con nombre, de Miles, es una operación en un solo tiempo, con un ano contra natura definitivo. ¿Vamos? Doctor, entonces es simultáneo la parte que está tratando de la parte abdominal y de la parte pélvica, es simultánea. Totalmente simultáneo, doctor. Tal es así que una de las cosas que manifiesta que ya está bien la disección es cuando los 2 cirujanos se tocan la mano. Uno por el abdomen y el otro por el periné. Quiere decir que eso ya está siendo resecado totalmente.
Y es un paciente que va a quedar con un ano contra natura definitivo. ¿Estamos? Hay otra operación que se da cuando el tumor sufre una complicación. Por ejemplo, un tumor que está localizado nosotros tenemos el ángulo, el colon descendente, el sigmoides y el recto. El tumor está acá. ¿Ah? Todo esto. Pero se perforó y la materia fecal y los líquidos intestinales se volcaron al peritoneo. Se produce este cuadro también en procesos como la diverticulitis perforada. ¿Se acuerdan que vimos esa placa que estaba perforada, que tenía un neumoperitoneo? Pero esta era por perforación por pancreatitis. Bueno, esto puede suceder en un tumor. El tumor se puede perforar y caer líquido a la cavidad. Cuando esto sucede, cuando cae líquido a la cavidad, contamina la cavidad abdominal y nosotros no podemos hacer anastomosis en ese peritoneo contaminado. Porque si llegamos a unir colon con colon, va a fallar la anastomosis, porque hay una infección en el peritoneo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué hacemos? Una segunda operación que ustedes tienen que saber con nombre propio, que es muy frecuente, se hace mucho esta operación, que se llama operación de Hartmann. Como yo no puedo hacer anastomosis, hago esto. Fíjense, reseco aquí arriba, reseco abajo, tomándome los límites de cortar por lo sano, los 5 o 10 centímetros. Cuando extraigo el tumor, llevo esto a una bolsa de colostomía y la parte inferior cierro y dejo dentro de la cavidad. Cuando el paciente se recupera después de 2 meses o 3, cuando está bien de proteína, cuando se alimenta bien, cuando puedo preparar bien el intestino, yo vuelvo a unir el cabo que estaba con la bolsa de colostomía con el cabo que cerré, el distal que cerré en la cavidad abdominal. A ver, Jonas, ¿esta cirugía es una cirugía en un tiempo o en 2 tiempos? Está en 2 tiempos, porque 2 tiempos. primero se pone la bolsa y después se reconecta el tubo Perfecto, digestivo. perfecto, doctor, está bien. El ano, por lo tanto, el ano contra natura, que es tan incómodo, ¿es transitorio o definitivo? Es transitorio, doctor. Es transitorio, porque cuando las condiciones ameritan, nosotros cerramos. Es una operación muy usada, se da mucho en distintas patologías, por ejemplo, divertículos perforados, o en este caso cáncer de colon, y es la otra de las operaciones que tenemos que saber con nombre propio. Y esta se llama operación de Hartmann. Como la operación de Miles, tenía su técnica quirúrgica, esta se llama operación de Hartmann. H-A-R-Mann.
Operación de Hartmann. Si nosotros repetimos la operación de Hartmann, es una operación en 2 tiempos, con un ano contra natura transitorio, y que se realiza cuando nosotros tenemos el peritoneo contaminado. No hagamos nunca anastomosis en peritoneo que no está contaminado. Perdón, anastomosis en peritoneo que está contaminado, que tiene una peritonitis. Por último, cuando nosotros tenemos todas las condiciones a favor, diagnosticamos el cáncer de colon. Le podemos preparar bien el intestino. No está ocluido el paciente. El paciente tiene buenas proteínas. Es un paciente joven. Y tenemos un elemento, puede ser hecho a mano la sutura, pero con un elemento es aún más segura, que es una sutura mecánica. Nosotros podemos jugarnos, realizar la resección y la anastomosis en el mismo momento. Y no dejarle ano contra natura, porque estaban dadas todas las condiciones. El paciente tenía buenas proteínas, no tenía una peritonitis, contábamos con una sutura mecánica. Cuando se realiza esa cirugía y la anastomosis queda por debajo de la plica peritoneal, acuérdense que el recto está tapizado por peritoneo que forma el fondo de saco de Douglas, ¿no? Cuando está por debajo de la plica peritoneal, también tiene un nombre propio y se llama operación de Dixon. Entonces, a modo de repaso, cuando se dan todas las condiciones, nosotros hacemos una anastomosis en el mismo momento. Va a ser una cirugía de un solo tiempo y se va a llamar operación de Dixon. Cuando no están dadas las condiciones, porque el paciente viene con el tumor perforado a una urgencia médica, nunca nosotros vamos a hacer la anastomosis en este peritoneo. Entonces, resecamos el tumor, cerramos la parte distal y abocamos la proximal a una bolsa de colostomía. En un segundo tiempo, cuando todo está bien, unimos y realizamos la operación de Hartmann. Operación en 2 tiempos con un ano contra natura transitorio. Quiero que ustedes vean el alivio, cosas tan simples como ir al baño, lo importante que es el paciente, porque cuando cierra la cirugía, anda bien, dicen, no sabe la felicidad de poder ir al baño de vuelta, doctor, o sea, sacar la bolsa de colostomía, que puede ser muy incómodo. Y cuando nosotros no podemos cortar con lo sano, porque no podemos tomarnos la distancia que corresponde para asegurarnos que hagamos una operación oncológica, tenemos que resecar toda la parte inferior con los esfínteres inclusive, y esa cirugía se llama amputación abdominoperineal o operación de Mays, donde el paciente queda con un ano contra natura definitivo y queda cerrado el perineo. Hay otras cirugías, por supuesto, porque todas estas que describimos son para colon izquierdo, por ejemplo. En el colon derecho existe, y es la más frecuentemente realizada, que se llama hemicolectomía derecha. Un tumor que está localizado en el ciego, que está localizado en el colon ascendente, en el ángulo hepático, en el colon transverso, nosotros hacemos toda la resección del colon. Y unimos el ilion con el transverso en un punto que es la arteria cólica media. Ese es el punto que marca la cirugía. Y esa cirugía, por supuesto, se llama hemicolectomía derecha.
Luego hay otras operaciones, si queremos hacer en pacientes muy añosos, que no queremos ser muy agresivos, por ejemplo, resecciones segmentarias de colon transverso, por ejemplo. No hacemos una gran cirugía como la hemicolectomía, sino si vemos, diagnosticamos en un paciente añoso, sacamos una porción del colon. ¿Estamos? Pero las más comunes, las que hay que saber por nombre propio, porque de acuerdo a estas sabemos todos, son la operación de Meigs, la operación de Dixon, la operación de Hartmann, la hemicolectomía derecha y la hemicolectomía izquierda. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Puede volver a decir cuál es el punto de la cirugía de la hemicolectomía derecha? La arteria cólica media, rama de la mesentérica superior. Arteria cólica media, rama de la mesentérica superior. Hasta allí llega la hemicolectomía derecha. Y Gracias. acuérdense que la unión que realizamos es una ilio transverso anastomosis. Unimos el ilio terminal con el transverso y resecamos todo el colon derecho. Si nosotros, una vez que tenemos la cirugía realizada, existen algo en medicina que ya hablamos, que se llaman los familiares, que van a preguntar, bueno, doctor, fue un tumor. ¿Cómo puedo saber cuál va a ser la sobrevida? ¿Ah? Y hay una clasificación, también de muchos años, pero muy útil, que se usa en el colon, fue hecha para el colon, que se llama clasificación de Duke. Que le pido, yo voy a decirle ahora, pero que le pido que por favor repasen. Duke clasificó en A, B y C. El grado A y B, empecemos por el A. El A es un tumor que está localizado en la mucosa, en la submucosa y en la lámina propia, pero no pasa de ahí. Ese es un Duke A. El Duke B ya tomó todas las capas del intestino. Tomó la mucosa, la lámina propia, la submucosa, la muscular y la serosa. Y el Duke C es cuando ya tiene ganglios, el tumor ya salió del colon y ya tiene ganglios positivos. C1 cuando tiene ganglios próximo a la víscera, o sea, próximo al colon, recién está saliendo del colon. Y C2 cuando ya tienen ganglios vasculares, próximo al vaso, quiere decir que ya son ganglios alejados. De acuerdo a qué Duke es el paciente, nosotros podemos establecer la sobrevida. Por ejemplo, si es un Duke A, el paciente casi tiene criterio de curación, en un 90% haciendo un seguimiento, el paciente no desarrolla metástasis ni recidiva local. Sin embargo, este pronóstico empeora cuando es un Duke C que tiene ganglios alejados ya en el pedículo vascular. Muy bien. Entonces, si nosotros, en base a esa clasificación, establecemos cuál es el pronóstico del paciente. ¿Hay otra clasificación? Sí, hay varias. Hay, por ejemplo, una modificación de la clasificación de Duke, que se llama clasificación de Aster y Cole, que si quieren, léanla. Y después, como todo tumor, hay un TNM, que no lo vamos a repetir ahora. Pero de acuerdo a el tumor, si el tumor, dónde está localizado, qué capas ha infiltrado, si tiene ganglios linfáticos o no, si tiene infiltración a órganos vecinos o metástasis a distancia, por supuesto va a ir cambiando su pronóstico.
Pero la clasificación clásica, típica del cáncer de colon, se llama clasificación de Biot. ¿Estamos? Entonces, dijimos también que nosotros podemos hacer un seguimiento de este tumor. Fíjense, ya lo extirpamos al tumor, seguramente lo mandamos al oncólogo para que haga, sobre todo si se ha resecado todo el tumor, quimioterapia. Dentro de la quimioterapia, por supuesto, no me voy a meter allí, pero hay varias drogas, pero siempre se usa el 5-fluoruracilo. Y si no pudimos extirpar el tumor por distintos motivos, nosotros podemos hacerle radioterapia. Por supuesto, como tratamiento paliativo. Si nosotros tenemos un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente, se le realizó la resección fue satisfactoria, se le mandó al paciente a radioquimioterapia. Nosotros tenemos que ir controlando, no es un paciente que ahí terminó el tratamiento, sino hay que ir haciendo un seguimiento del paciente. Y el seguimiento del paciente se hace fundamentalmente, y ahora sí toma cuerpo, por el CEA, el antígeno carcino embrionario. Si nosotros realizamos una cirugía que fue satisfactoria, le pedimos el CEA, el antígeno carcino embrionario, este tiene que normalizarse, tiene que estar normal. En los controles periódicos que tiene el paciente, nosotros le vamos pidiendo antígeno carcino embrionario. Si por cualquier motivo este antígeno carcino embrionario se eleva, ojo, o hay una metástasis o hay una recidiva local. Hay que estudiarlo de arriba abajo al paciente. Entonces, el antígeno carcino embrionario no es un método de diagnóstico, es un método de seguimiento del tumor. ¿Con qué completamos eso? Completamos con los estudios de siempre. El paciente tiene que cada cierto tiempo, primero más cercano a la cirugía con más frecuencia, y después cuando nos vamos alejando un año de la cirugía con menos frecuencia, tiene que realizarse un CEA, como dijimos anteriormente, tiene que realizarse una tomografía axial computada con contraste oral endovenoso de tórax, abdomen y pelvis, y tiene que realizarse una colonofibroscopía. Imagínense, eso de rutina, si el paciente va bien, con mucho más razón si hay alguna manifestación, por ejemplo, sangrado que nosotros creemos que es el del tubo digestivo bajo, que cómo se denomina el sangrado que nosotros creemos que es del intestino. Dijimos, proctorragia era del recto, melena era de color negro, y cuando es del intestino... Enterorragia. Enterorragia, muy bien, doctor. Se llama enterorragia. Hematemesis cuando es vómito de sangre, y hematoquesia cuando es sangre roja, rutilante con abundantes códigos. Terminología que con solo denominar eso nosotros ya estamos manifestando qué paciente tenemos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este tema? Dejamos aquí entonces.
Muy bien, les deseo felices Pascua a todos. Tienen 4 días para descansar y disfrutar. Nos vemos. Nos vemos, doctor. Gracias igualmente. Chao, chao.